amados, shalom a todos. Qué bendición estar aquí nuevamente en este jueves, en este día de estudio de la Parashá. Todos los jueves a las 7, en realidad 7:30, pero pues en realidad debería ser a las 7. Entonces, hay tráfico, dice el hermano. Pues sí, bueno, estamos ya en el libro de Shemot, ya nos aventamos el libro de Bereshit, de Génesis. Estamos en el libro de Éxodo y ya en las últimas parashot de Éxodo, ya en las últimas partes de Éxodo. Vamos de hecho en la parashá número 19, exactamente, 19, parashá número 19, que va de Shemot 25, de Éxodo 25:1 a Shemot, Éxodo 27:19. ¿Sale, amados? En esta parashá pasan varias cosas. Realmente es una parashá muy interesante y al mismo tiempo bastante densa, porque nos habla de muchos detalles muy precisos, ¿sale? ¿Se acuerdan de lo que vimos la parashá pasada? Sí. ¿Qué vimos? Leyes sociales, por así decirlo. Exactamente, las leyes de convivencia social, o más bien las ¿cómo se llamaba la parashá? ¿Se acuerdan? Se llamaban Con M, Mishpatim. Exactamente, Mishpatim, que son ordenanzas, ¿sale? Entonces era así como cuestiones de convivencia, ajá, para llevarte bien con los demás. Hablamos de los esclavos hebreos, hablamos de que no era lo mismo tener un esclavo hebreo que un esclavo de otro pueblo, y que a pesar de ser de otro pueblo no lo podías maltratar, ¿no? Como, ¿vieron esta película que se llama 12 años de esclavitud, no? Sí. ¿Nunca la vieron? No, yo no. Pues ahí está en Netflix, véanla. ¿Está en Netflix? Ajá, es de una persona afroamericana que es un músico y lo sonsacan para llevárselo a otro lado, a otro estado, y lo vuelven esclavo. Y pasan 12 años para que se den cuenta que era una persona libre y que está ahí por un error, ¿no? Entonces, imagínense, 12 años en regresar a su casa porque un día se fue. Igual, pues más o menos, ¿no? Y en esas series de esclavitud y cosas feas, pues vemos cómo los maltratan, ¿no? Los obligan a trabajar forzosamente durante jornadas extremas, ¿no? Casi como lo que nosotros hoy llamamos trabajo, pero pues bueno, en ese entonces pues era incluso que vivías ahí, que tenías que estar ahí todo el tiempo, que no te pagaban con dinero, que no te daban comida, ¿no? Entonces vemos cómo el Eterno realmente pone estas leyes para que no se repita lo que sucedió en Egipto ahora con los hebreos, ¿no? Que los hebreos podrían tener un resentimiento contra el mundo entero por no haber hecho nada, a pesar de ver la esclavitud a la cual eran sometidos, ¿no? Porque Egipto era el Estados Unidos de ese entonces, ¿no? Y entonces todo el mundo sabía que en Egipto había esclavos y que esos esclavos eran hebreos. Entonces hasta cierto punto el Eterno prevé que no tengan ellos resentimientos ahí medio escondidos y les dice, pues no vas a poder tratar mal a tus esclavos, tienes que tratarlos bien, como si fueran invitados de tu casa. Si tú comes una pechuga de pollo cordon bleu así súper rica, tu esclavo tiene que comer lo mismo, y si nada más tienes una, pues le toca a tu esclavo, tú comes otra cosa. Entonces a ese nivel, ¿no? De que eran leyes que en realidad no parecía esclavitud, ¿sale? Entonces eso vimos en la parashá pasada, la parashá Mishpatim, que eran como leyes para convivir, ¿sale, amados? Leyes para convivir, para llevarte bien con tu hermano, para que si te robaban ya sabías qué pasaba, ¿no? Si te robaban y te cachaban, pues ibas a caer de esclavo, ¿no? Y no era algo bonito, porque tenías que trabajar para pagar lo que te robaste y el doble, ¿no? O sea, no era cualquier cosa. ¿Sale, amados? Entonces, después de todas esas leyes medio pesadas de convivencia social, llegamos a esta parashá que es la parashá Terumá, la parashá número 19. Y Terumá se ha traducido como ofrenda, ¿sale? Pero no significa ofrenda. Aquí hay un problema porque ¿cómo se dice ofrenda en hebreo? No, maser es diezmo.
Acuérdense de los korbanot. Korban, exactamente. Korban es ofrenda. ¿Qué significa ofrenda? A ver, para los que saben mucho de significados de palabras, ¿qué significa ofrenda? Contribución, regalo, no es lo mismo ofrenda que contribución. Mérito, no, o sea, ofrenda es como algo que... Ofrecer parte Ajá. de lo que tú tienes, de tus propiedades, al Eterno. O Ok. compartir, ¿no? Ok, sí, pero hay una diferencia entre ofrenda y diezmo, ¿no? ¿Cuál es? Diezmo ya es estipulado. Ya está establecido. Ajá, el diezmo está establecido, es un mandamiento y hasta dice cuánto va a ser. Sí, ¿Y la ofrenda? es lo que... Es totalmente voluntaria, lo que te sale del corazón. Ajá. Que de hecho, bueno, como decía el hermano Efraín, contribución no es lo mismo que ofrenda en un aspecto muy chiquito. Porque la ofrenda, ¿para qué es? Para las personas que necesitan. Para las personas que lo necesitan, para el Eterno. O sea, tú no sabes para qué va a ser usada esa ofrenda. Pero una contribución sí tienes que saber para qué es. Sí, porque estás contribuyendo. Estás contribuyendo a algo. Esa es la única diferencia entre una ofrenda y una contribución. Que la ofrenda no sabes para qué va a ser usada, pero la contribución, pues sí sabes a qué causa estás contribuyendo, ¿no? Cuando vas al Teletón a donar, ¿a qué estás contribuyendo? A los niños. Ahí no es una ofrenda porque ya sabes a dónde va a ir tu dinero, ¿no? Cuando contribuyes a la Cruz Roja, ¿no? Que pasan los paramédicos con su casco, ya sabes cuál es el destino de ese dinero, ¿sí o no? Ajá. Pero Ese dinero es su bolsillo. pero si tú das una ofrenda en la Keilah, tú no sabes. Va a ser para pagar luz, para pagar agua, para pagar limpieza, para pagar gas, tú no sabes, ¿no? Todas esas cosas se pagan en la Keilah, que no lo crean. Predial, agua, luz, teléfono, internet, todo eso cuesta. Hasta la limpieza, ¿no? Porque muchos hermanos sirven, pero pues en Shabbat. O cuando les toca, ¿no? Pero pues no es de cada 8 días limpiar la casa, ¿o sí? Pues medio tienes que recogerle, ¿no? Para que no se vea tan sucio. Pero bueno, entonces terumá. ¿Terumá qué significa? Se ha traducido como ofrenda, pero en realidad significa contribución, ¿sale? Contribución. Y vamos a leer ahí en Shemot 25.1, Éxodo 25.1. También ahí en la transmisión, a los que no han hablado nada, digan shalom, aunque sea para saludarlos. Pues bueno, vamos aquí a Shemot 25.1, Éxodo 25.1, que dice: Y Adonai le habló a Moshe diciendo: transmite a los israelitas, diles que tomen una ofrenda para mí. Ok, ¿que tomen qué? Ofrenda para mí. Que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Ahí que dice tu versión, en el versículo 2, en la parte final del 2. Ok, muy bien. De que todo corazón quiera dar, dice la versión del hermano. Y eso es lo importante, o sea, ¿era una ofrenda a fuerzas? ¿Cómo tenía que ser la ofrenda? De corazón, ¿no? Era como estos limpiaparabrisas aferrados de nuestra Ciudad de México. ¿Cómo me caen gordos? Porque tú le estás diciendo que no y a fuerza te echan el agua y ya no le das con gusto, ¿o sí? Ya a veces le das por... Ajá, ¿no? O sea, y ya más... Y luego más ahora que ya hasta se ponen así bien sucios, bien feos, todos malandros, para que se acerquen a ti por miedo les des. Ya toda la gente, ¿no? O sea, Pues a sí, toda ¿no? la gente O sea, les caen mal. Pues Pero, sí, pues, pero también imagínense. necesitan, Sí pero- necesitan, pero ya no estás haciendo teshuvá, ya no estás haciendo sedaká correctamente por culpa suya. Porque te hacen enojar y ya les das o por miedo o por mero compromiso, pero no porque tú quieras, ¿no? Bajan y encáralo. Te dije que no y ya. Cuando se suben en la combi, ¿no? Y te dicen, cómprame el chocolate, ¿no? Y si no me lo compras, ajá, no sabes, ¿no?
Y luego hay veces que sí eso pasa, ¿no? Que suben a la combi y te dan el chocolate y si no venden lo que ellos quieren, dicen, bueno, como nadie me compró, los voy a asaltar, ¿no? Y ahí ya te quitan tu dinero, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí la sedacá no está pasando, no puedes hacer sedacá correctamente, ¿por qué? Porque ya no lo estás haciendo de corazón, ya no es algo bueno, ¿no? O si estás haciendo sedacá ya es un nivel mínimo, inferior, ¿no? Porque te están obligando casi a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el Eterno no quiere eso. ¿Qué es lo que quiere el Eterno? Que le den de corazón, que sea verdaderamente algo voluntario, ¿no? Pero ya que te digan a fuerza, ¿no? Casi dame. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quería el Eterno? El Eterno lo que quiere es que tú le des de corazón, que le entreguen ofrendas. Pero además, ¿por qué dice esto? Que sea de corazón. Porque no van a ser ofrendas voluntarias de lo que tú quieras. Aquí el Eterno dice, necesito que me construyan un tabernáculo. A mí la palabra tabernáculo no me gusta, porque la palabra real en hebreo es Mishkan, ya la dijeron por ahí. Entonces el Eterno quiere que le construyan una tienda para él. Eso es lo que quiere el Eterno. Pero su tienda no puede ser una tienda fea y una tienda X que esté ahí, ¿o sí? No. Tiene que ser algo especial para él, apartado para él. Y si está hecho para él, tiene que ser como... pues muy bonito, ¿no? Exactamente, de excelencia. Entonces el Eterno les dice, quiero que ofrenden, los que quieran ofrendar de corazón, aquí no le está diciendo a fuerza, los que quieran de corazón, tienen que ofrendar oro, plata, cobre. Voy en el versículo 3, en el 4 dice, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino, pelo de cabra. Ajá. O sea, sí les especificó qué era lo que Ajá, el 5. Pieles de carneros teñidas de rojo. Pieles de tajash, ahorita hablamos del tajash. Y madera de cedro. Los que conocen de muebles y de maderas, el cedro es muy barato. Al contrario, es bien caro, ¿no? Después, en el 6, aceite para las luminarias, pero no era aceite de canola. ¿Madera de acacia? No. Bueno, sí, los cedros son acacias, pero no, ¿o no? No, son diferentes. O sea, ahí la traducción está rara, pero la traducción más apegada es cedro. ¿Sale? Después en el 6 dice aceite para las luminarias, pero no era aceite de canola, de ese 1, 2, 3 que venden en el escorpión. No, o sea, era aceite de ¿cuál? De olivo, del super virgen, refinado. Después viene el proceso de cómo lo refinaban. Pero era así carísimo, ¿no? Han comprado el S. Ibarra, el que es exportado de España, ¿no? Que viene en una lata. Ese es caro, pues era más, ¿no? O sea, otra onda. Después dice en el mismo 6, especias para el aceite de la unción. ¿Cuánto cuesta una vara de canela? Así grande, sin trozar. 3 pesos, no. De los viejos. 3 pesos, sí. 15 pesos, de 15 a 50 pesos, dependiendo de qué tan bonita y qué tan grosor tenga, tan gruesa esté. Ajá. Imagínense, ahorita ya la canela es muy barata, porque ya se siembra en varios lados, pero en este entonces la canela era algo así súper carísimo, porque nada más lo traían ¿de dónde? De la India. De la India nada más, ¿no? A ver, ¿alguna vez escucharon este cuate de Marco Polo? Que ya fue en la Edad Media, ¿no? Hasta hay una serie en Netflix que se llama Marco Polo. Que habla de que pues, este chavo que se va a la India, todo eso, intenta ir a la India, ¿para qué? Para comprar especias y traerlas a Europa y volverse rico. De eso trata la vida de Marco Polo. Que de por sí la canela sí está cara, porque yo tengo una amiguita que la trae de un pueblo. Ajá. Y es como Diferente, madera, ajá. como lajitas de madera. Ajá, exactamente. Es que es le una da cara, corteza. da cara Y la a da cara, exactamente. O sea, la que nosotros compramos ya es muy industrializada, Exacto. pero la buena no cuesta 20 pesos. O sea, es muy cara. Exacto. Sale, y entonces aquí peor tantito, porque no había en todos lados. La que traían, se la habían llevado de Egipto, ¿no? ¿Y quién la tenía? ¿Para qué lo usaban los egipcios?
Pues no, para todo test, no, para quemarla como incienso, para aromatizar así, Perfume, cosas raras, ajá. sí. Entonces era muy cara también la canela y todas las especias. Y aquí el Eterno le pide, ofréndalas para el aceite de la unción, para aromatizarlo. Para el incienso también aromático, las piedras preciosas de Shoham, en el 7 dice piedras de Shoham. Y dice aquí, eran piedras negras. No sé qué diga su versión ahí en el versículo 7. ¿Qué capítulo era realmente? 25:7. ¿Cómo? Las fines son de ámbar y de zafiro, ¿no? Ajá. Sí, de hecho sí, aquí dice, y otras piedras que van en el efod. Ajá, o sea, el ámbar, no tanto, pero el onix y todo lo que decía el hermano también. O sea, había piedras preciosas ya en ese tiempo. Y no eran piedras así que te encontraras junto a un río, ¿no? Eran piedras que tenías que trabajarlas y gente que sabía de esto, pues las hacía bonitas. No era así de que te la encontraras ya pulida junto al camino, ¿no? ¿Esas son las que te traían en los pectorales? Exactamente, el efod es el pectoral, acuérdense. Ah, Para eso las quiere el Eterno, que las donen para hacer el pectoral, el que lleva el Cohen. Ajá, a ver. Sí traigo este. ¿Sale? Este me lo regaló mi mamá porque yo me llamo Leví y este es el símbolo de Leví, que es el efod. Y estas son las piedras que dice la Torah que tiene que llevar. O sea, muy chiquitas. Obviamente en ese entonces no era un efod de este tamañito, ¿verdad? Era un efod grande que tenía Sí. que cubrir todo el pecho del Cohen. Ajá. Entonces era algo muy, muy, muy caro porque eran no piedras chiquitas, eran piedrotas. ¿Sale? Después dice ahí en el versículo igual 7, en el 8, y hagan un santuario, un tabernáculo, un mishkan, y yo habitaré en ellos. Entonces el propósito de todas estas donaciones, ¿qué es? Construir el santuario. Construir el santuario, construir el mishkan. Ajá. Mishkan. No sé qué dice ahí su versión en el versículo 8. santuario, dice aquí. Santuario, lugar kadosh. Exactamente, ¿no? Habla del Mishkan, sale en el 8. Y después le dice un montón de detalles, ¿sale? No vamos a ver todos los detalles porque, pues en realidad, aunque sí hay revelación en cuanto a los números y todo eso, es un estudio bastante pesado, ¿sale? Entonces vamos a enlistar un poco de qué eran los elementos que el Eterno le dice a Moshe. Ajá. Primero le dice la construcción del Aarón, o sea, del arca, en el versículo 10. 25:10, Shemot 25:10, y le dice el Eterno a Moshe, hagan una arca. En hebreo es Aarón. Ajá, arca. Construyan una arca, ¿de qué? De madera de cedro recubierta de oro. Por dentro y por fuera. Imagínense lo que pesaba y lo que valía una caja de ese material, ¿no? Primero de cedro recubierto de oro. ¿Sale? Después le dice, hazle una guarda de oro alrededor, funde para ella 4 argollas de oro también, y colócaselas en sus esquinas, dos argollas de un lado y 2 argollas del otro, haz también travesaños de madera de cedro y recúbelos de oro también. O sea, fíjense cómo era de cedro, pero era cedro ¿qué? Recubierto de oro, o sea, y no era una caja chiquita. ¿De qué tamaño dice que era? Será de 2 codos y medio. 2,5 de codos de longitud por 1,5 codo y su altura de 1,5 codo, ¿sale? 1 metro con 10 centímetros, más o menos esta mesita. Y luego, De 65 centímetros de ancho ajá. y de 65 Medio codo. centímetros de alto. O sea, imagínense esta mesita, los de la transmisión no la ven, pero esta mesita, como Así así. como la tienes formada el piso a donde tú estás. Ándele, más o menos. Un poquito más chaparrita, pero más o menos. Ahora de cedro. Y ahora forrada en madera, en oro. O sea, sí pesaba. ¿Cuánto oro no llevaba, no? Por dentro y por fuera, ¿no? Exactamente. No, la madera no se veía, la madera estaba por dentro. ¿Qué se veía? El oro nomás. ¿Sale? Entonces, el Aarón, ya nada más el Aarón
era un paquetote hacerlo. ¿Por qué? Porque era de materiales caros y te tenía que quedar de lujo. ¿Sale? Después le dice a Moshe también en el versículo 17 del capítulo 25. Le dice, haz también una cubierta de oro puro. ¿Para qué? Pues para la caja, ¿no? La de antes. Esta cubierta en hebreo es keporet, o caporet, perdón, caporet. Significa cubierta o tapa. ¿Y de qué era? Esta era de oro puro. Aquí no era de que era de madera recubierta. No, esta era oro puro. Ajá. En el 17. Propiciatorio, exactamente. Ahí las traducciones raras le pusieron propiciatorio. Pero es que sí, lo que pasa es que en la tapa se hacía el sacrificio de sangre. Ahí se ponía entre los querubines. En esa tapa llevaban unos querubines. Y esos querubines pues iban así postrados uno frente a otro. Y esa tapa se rociaba de sangre cuando había los sacrificios de ¿cómo se llama esto? Ajá, pero ¿qué fiesta es Yom Kippur, exactamente, en Yom Kippur. Era cuando entraban los sacerdotes. Entraba el Cohen Gadol hasta el lugar Kadoshim con las ofrendas, con la sangre de los corderos y rociaba. Ajá. Eso era lo que sucedía. ¿Qué rociaba? ¿Toda la habitación? No. La tapa del propiciatorio, la tapa del arca, pues. Esta parte que se llama en hebreo caporet. Eso era lo que rociaba el Cohen. ¿Sale? Por eso luego le pusieron propiciatorio, porque ahí era donde el sacrificio era aceptado o no. Pero la traducción real de caporet, pues es así cubierta, tapa. Ajá. Entonces, eso es lo que le manda a hacer el Eterno a Moshe. Luego le dice... haz shulchan en el versículo 23. Haz shulchan, y shulchan es mesa. Ajá, mesa. Dice el 23, haz también una mesa de madera de cedro, cubierta de oro puro, y hazle una guarda de oro alrededor. Esta también era de cedro recubierto. Fíjense cómo las cosas importantes van de oro puro, y las cosas un poco menos importantes de cedro recubierto con oro puro, ¿sale? Después, la mesa también ahí se ponía el pan. Viene algo importante después que es la menorá. Ahí en el versículo 31, Shemot 25:31. Haz una menorá ¿de qué? De oro puro. Candelero es menorá. Ok, ahí viene el asunto. Las traducciones, algunas dicen candelabro, otras candelero. ¿Qué significa? A ver, ¿de dónde creen que viene la palabra candelero o candelabro? De candela. ¿Y qué significa candela? Luz, lumbre, o sea, el lugar donde se produce ¿qué? Fuego, luz. Ajá. Y menorá. Ahora, dicen menorá, decimos nosotros, pero en realidad el hebreo dice menorot. Fíjense, a ver, desmenucen la palabra. Men, or, ot. La palabra aquí importante es or. ¿Y qué es or? Luz, ¿no? Luz, exactamente. Or significa luz. Entonces, ¿de dónde quieren que viene la palabra menorá? Pues de or, que or significa luz. O sea, es el lugar de luz, donde hay luces, pues. ¿Sale? Y aquí viene un detalle, porque ustedes han visto el logo de Oceana, ¿verdad? Sí conocen el logo de Oceana. ¿Cómo es el logo de Oceana? Una menorá hecha de ¿qué? De triángulos, como dice este Mike. Y muchas veces nos han acusado de masones y cosas raras que porque usamos triángulos y así. Sí, pero pues ¿por qué? O sea, si nuestro logo no es un triángulo, es una menorá. No, es que la menorá no era así, la menorá era curva. Todos los textos hebreos judíos vienen así, miren. Triangular. ¿Quién nos metió la idea de la menorá redonda? ¿Quién sabe? Pero los judíos siempre la han representado así. Ese es el Midrash, que es de una editorial, y esta es la Torah Emet.
¿Y cómo es? ¿Triangular? Entonces esto no se lo inventaron los masones, es la ignorancia de la gente que ahí se deja llevar por doctrinas extrañas. Entonces, ¿por qué la representan así? Pues porque según los sabios judíos, la menorá era triangular. Ya después uno les dijo, les gustó más así doblada, así bonita. ¿Qué es más difícil, hacer triángulos o hacer así curvitas? Curvas, ¿no? Curvas. Hacer curvas es más difícil porque hay que estarlo doblando y midiendo. Y hacer triángulos nomás es un solo doblez por la mitad y ya queda. Ah, no, que no era cortada. No era cortada, era doblada. No hay rectas así también. Rectas cuadradas, eso ya es más moderno, pero pues la original, ¿cómo era? Triangular. Y luego no era una menorá de este tamaño. Pero era una menorá grande. O sea, no era chaparrita, era como de 2 metros y cacho. Porque requerías de subirte en 3 escalones para prenderla. Pues es como la que está ahí en Israel, ¿no? Que tienen como en un vitral. Ah, ¿No? esa. Esa es una réplica, dicen, de la... No, lo que pasa es que ellos mandaron a hacer esa Ajá. para cuando construyeran el tercer templo. Pero no, bueno, se supone que sí es con las medidas, Ajá. pero esa ya es curva. Sí, sí, Y es no, lo que te iba a debería de decir. ser triangular. Esa es curva y tiene Ajá. según el tamaño que Sí, según esa sí es del tamaño, pero no tiene la forma. La forma del que dicen los sabios es triangular. es triangular. Ajá. Entonces, sí, entonces es como de ese tamaño, como de 2 metros y cachito. Porque te tenías que subir a los escaloncitos para prenderla. Entonces, una así te tienes que subir escalones para prenderla. Pues no. Entonces, la menorá viene de luces, de or, y tenía que ser de qué? De oro puro. Por eso, ¿por qué creen ustedes que los filisteos se robaban el arca del pacto? ¿Porque les parecía bonita a los querubines? No, pues porque estaba hecha de puro oro. Porque era puro orégano. Exactamente, ¿no? También la menorá del templo hasta la fecha sigue perdida. ¿Por qué? Porque se la robaron ahí entre los romanos, los griegos. Alguien la debe tener. Algunos dicen que está ahí abajo del Vaticano. Quién sabe si es cierto. Pero ¿por qué se la robaron? Pues porque era de puro oro. Cuando Nabucodonosor se robó los aditamentos del pueblo, del templo. ¿Sí fue Nabucodonosor? Sí, fue. Sí. No. Que se llevó los utensilios. Bueno, el de Daniel. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Absalón, ¿no? No, Absalón no. No, sí fue ese. ¿Sí es Nabucodonosor? Bueno, que se robó los elementos del templo en Daniel. ¿Por qué creen que se los robó? ¿Porque le parecían bonitos? Era una... Sí eran bonitos, pero la razón principal era porque eran de oro. Casi todo era de oro. Cosas así valiosísimas. Entonces, fíjense cómo la menorá era de las cosas más valiosas. Porque era de oro sólido. Y era una menorá de 2 metros y medio. Con 7 brazos. Hecha con florecitas. Era Porque lo que aquí te iba a dice... decir, tenía sus detalles. Exacto, y dice todo. labrada a martillo, con sus copas, sus esferas y sus flores. O sea, las copas, las esferas y las flores vienen aquí en la Torah escritas, tiene que llevarlas, Sí, sí, sí. ¿sale? Entonces, Pero esas dónde venían, hermano. Las esferas eran en cada unión del. las esferas eran en las Cada uniones, brazo, ¿no? en las uniones de los brazos con el brazo central. Ahí había un. Y luego abajo era como la florecita ya. Abajo No, la flor era así en las copitas. ¿En las copitas? Ajá. ¿No era abajo? No, las flores son así en las copitas. Ah, Entonces, fíjense cómo pues era todo un rollo, ¿sí o no? Después le dice el Eterno, haz el Mishkan, ya de plano, ¿no? Versículo 26:1. ¿Qué dice 26:1? Éxodo 26:1. Aquí es tabernáculo. Haz el Mishkan, el tabernáculo de 10 cortinas de hilo, de lino, de turquesa, de lana, etcétera, ¿no? Fíjense cómo estas pieles también eran perdón, esas telas de lino. ¿El lino de qué color es? Blanco. Blanco. ¿Y aquí le dice el lino qué? Con lana turquesa. O sea, tenían que tejer el hilo de lino con el hilo de lana turquesa. ¿Y de dónde salía la lana turquesa? ¿La lana turquesa es turquesa? ¿De qué color es originalmente la lana? Pues igual como blanca, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues la tenían que teñir. sí, ¿Con qué? Luego la turquesa, el color turquesa, el color púrpura y el color rojo, ¿qué creen? Que eran los más caros, los más difíciles, nada más los reyes usaban esos colores. ¿Por qué?
Porque era muy, muy difícil teñir una prenda de esos colores, o sea, de turquesa, de púrpura y rojo, ¿no? Dice aquí. Rojo, exactamente. O sea, por eso cuando ven las películas, los reyes de qué color se visten. Rojo y púrpura, ¿no? Generalmente. Entonces, ¿por qué? Porque eso es importante, porque era algo súper caro. Aún en México sigue siendo caro cuando tú vas a comprarte una artesanía así bien hecha, no hecha con estos tintes mariposa, ¿no? Que venden ya en las tlapalerías. Una artesanía bien hecha, uno de esos, ¿cómo se llaman? Zarapes, ¿no? No. ¿Cómo? Jorongos, no. Rebozos era la que... Un rebozo hecho de hilo teñido con grana cochinilla. ¿Saben lo que es la grana cochinilla? ¿No? ¿Qué son? La grana cochinilla son gusanos. Gusanos que usaban los aztecas y los mayas para teñir ropa. ¿Y qué pasó? Que cuando llegaron los españoles y vieron que aquí tenían tintes rojos, se impresionaron porque ahí en España no había nada de eso. Y algo que se llevaron, además del oro, fue los gusanos de grana cochinilla y allá se quedó toda la ropa roja. Que valía los millones y la usaba ya y el rey, ¿no? Entonces fíjense cómo aún después de muchos años, porque estamos hablando aquí de Moshe, y después nos brincamos a Cristóbal Colón y Cortés, ¿no? O sea, ¿cuántos años de diferencia hay? Son buenos. Pero a pesar de los años de diferencia, los tintes naturales color rojo siguen siendo súper carísimos. ¿Sale? Entonces, después le dice Asmishkan, ¿de qué? Con las cortinas de lana y de lino. Y luego le dice algo bien importante a Moshe, ahí en el capítulo 26, versículo 6. Shemot 26, 6. Es más, vamos a leer antes. Vamos a leer desde el 5, ¿sale? Shemot 26, 3 más bien. Shemot 26, 3. ¿Qué dice? 5 de las cortinas estarán unidas entre sí y las otras 5 unidas entre sí. O sea, ¿cuántas cortinas había? 10. De esas 10 se unieron 5 y 5. Entonces, ¿cuántas quedaban? 2. Una muy grande y otra muy grande. ¿Sale? Había 2. Y luego le dicen en el verso 4 azojales. Eso no es muy relevante ahorita. Luego en el 5 igual los azojales. Pero finalmente en el verso 6. Haz 50 ganchos de oro y une los 2 paneles de cortinas. ¿Se acuerdan de las cortinas hechas de cortinas chiquitas? Sale. Entonces, estas 2 cortinas hechas de 10 cortinas a su vez, las tenía que unir. Y luego dice, de modo que el Mishkan forme una unidad. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque ¿qué palabra creen que viene aquí en donde dice unidad? Ejad, exactamente, para que el Mishkan sea un Ejad. Entonces aquí vemos cómo eso de Yahid, de único, no es cierto. Aquí desde el templo estamos viendo cómo el Eterno está haciendo primero de 10, 2. Y de 2, 1. Y luego esa una se une con otras 3 para así hacer nada más que un solo espacio, un solo templo, una sola tienda. Y aquí desde este punto estamos viendo la... ¿Cómo se llama? No, la multiformidad, la multicomposición del Eterno, pues, porque en el cristianismo dicen que son 3, ¿no? Que son el Ruach, La Santísima Trinidad. exacto, ¿no? La Santísima Trinidad. Pero no, o sea, no nada más el Eterno se manifestó en paloma y en hombre, ¿no? El Eterno se manifestó en ¿qué? En fuego, se manifestó en ángel, se manifestó en viajeros, se manifestó incluso en el agua, ¿no? En un árbol. Exacto, en una zarza, pues, más bien. En el fuego, más bien, él era el fuego. Pero fíjense cómo estamos aquí viendo que la multiforma del Eterno, desde aquí. ¿Por qué? Porque aquí dice para que formen un Ejad.
Entonces eso de que Ejad es indivisible no es cierto. O sea, Ejad es divisible y aquí viene, aquí está escrito. Si nos ponemos a analizarlo, vamos a llegar a cosas interesantes. Pero algo importante es esto, del Ejad. Desde aquí viene que el Ejad, que el Eterno es uno solo, pero multiforme. O sea, no son 3, no son 10, no son 20. El Eterno puede manejarse y hacerse ver de la forma que Él quiera. No está limitado a 3 personas, a 20, a 10, a 15, a 50, ¿no? El Eterno, ¿cómo es? Multiforme. Y si no me creen, véanse la predicación de Liliana Hunter en el primer Ejad, porque de eso habló Liliana. Ahí van a aprender más del Ejad. ¿Sale? Pero fíjense cómo ya desde aquí, desde el templo, nos está hablando de que el Eterno es Ejad. Es uno, a pesar de que esté compuesto de otras cosas. ¿Sale? Después dice algo más relevante, algo también relevante, perdón. Dice aquí, cortinas de pelo de cabra para cubrir las cortinas previas, lo que les decía, ¿no? Después dice techos de pieles de carnero y encima pieles de tajash. Imagínense ustedes el calorón que hacía dentro del lugar Kedoshim. Y oscuro, ¿no? Exacto. ¿Por qué? A ver, porque era piel, era lino con lana, lo que cubría. Después era piel de cabra. Y después era pieles de carnero y encima pieles de tajash para el techo, perdón. ¿Y todo eso cubría? Y todo eso cubría la tienda. Ahora el Eterno es sabio. ¿Por qué? Porque ¿de qué color son las cabritas la mayoría? Grises, blanquitas. Grises, blanquitas, exacto. ¿Y por qué creen que el pelo de cabra iba hasta afuera? Para que no se ensuciara de la sangre. Además, ¿pero para qué? ¿El calor? Para el calor. ¿Por qué creen que los tinacos son negros? Ah, porque aguantan más. Para que guarden el calor. Para que guarden el calor y el boiler no gaste tanto gas. Entonces el Eterno aquí hace lo contrario. ¿Qué pasa? Que afuera pone ¿qué? Las pieles blancas. ¿Para qué? Para que el calor no se absorba. Y luego entre piel y piel había espacio. Y el aire es de los peores conductores de calor. Entonces, adentro, ¿qué creen? Que calor no hacía. Mantenía fresco, ¿no? Exactamente. Y entonces el tajash, según los midrashim, es una especie de cabra como de pelo plateado. Así muy bonita. Que nada más existió en este punto de la historia para que los hebreos pudieran construir el Mishkan. No inventen. Entonces, está padre, ¿no? ¿Cómo era su piel? Que era así como plateadita, como reflectante. Exactamente, ¿no? Entonces fíjense cómo el Eterno lo tenía todo ya planeado, ¿no? Después les dice, haz tablones de cedro para la barda perimetral. O sea, no era de que iban a bardear con barda y cualquier barda, ¿no? Era una barda de ¿qué? O sea, el perímetro del templo tenía que estar así resguardado por madera de cedro también. O sea, no podía ser una madera, ¿cómo se llama esta? El aglomerado, ¿no? Que es el acerrín, ¿no? El pegado. La aglomerada, sí. Sí, no podía ser de madera X porque ya estaba afuera, no. También tenía que ser de cedro y era una lanísima igual. ¿Por qué? Claro. Y es pesado, ¿no? Pues sí, y además seguía siendo el templo, ¿no? O sea, aunque ya estuviera al borde del templo, seguía siendo el templo. Ajá, sí. Y tenía que ser algo hermoso. Después le dice, haz masaj. ¿Dónde dice esto? Masaj significa cortina de entrada. O sea, más bien así se llama esa cortina de entrada. En el versículo 36, Shemot 26, 36. Bueno, antes, primero le dice parojet en el 31. Haz un parojet. ¿Qué dice su versión? 26, 31. Haz un velo. ¿Cómo? Velo. Sí, Una aquí. cortina especial de lino tejido. Exactamente. El parojet era el velo o la cortina que dividía ¿qué? Sí, exacto. El Mishkan del resto del... O sea, la tienda principal del resto del patio. Ajá. ¿Sale?
Quiero que se lo imaginen, acuérdense de este, aquí se los dibujé medio feo. ¿Cómo de qué tamaño era? No, pues era bastante grande, de hecho ahorita les voy a buscar. ¿Es este que dibujaste aquí? Sí, donde hay unas No, bolitas. obviamente no, más grande que esto. Ajá, no, mucho más grande. Pero miren, el cuadro grandote, el de ahí de los que dibujé, el cuadro grandote, ese es el lugar Kedoshim, el lugar Kadosh, esa es la tienda principal. Ok. Ajá. Y adentro de esa tienda principal había 2 salas, divididas por qué. Precisamente por este velo que estamos leyendo, el paroje. De un lado era el lugar Kadosh y del otro lado el lugar Kadosh Kadoshim. O sea, en la misma tienda había 2 lugares, así como aquí, ¿no? Estamos aquí todos en un lugar y está la pared que divide para qué, para la cocina, ¿no? Ahí también, pero no había una pared. ¿Qué había? La cortina. ¿Y la cortina que dividía? El lugar Kadosh, donde entraban los Kohanim, y el lugar Kadoshim, donde nada más entraba ¿quién? El Kohen Gadol. Exactamente. Por eso el Kohen Gadol entraba solito y entraba amarrado con campanas. Sí. Cuando las campanas dejaban de sonar, Era porque ya se había petateado, ya había colgado los tenis. Ajá. No había tenis. Y entonces como los Kohanim no podían entrar por el cuerpo, pues no lo iban a dejar ahí. Con la misma cuerdita lo jalaban. Y ya. Ay, que sí, es que porque pecaban, ¿no? Si pecaban. Exactamente. Si el Eterno decidía no perdonar ese año, se moría. él se moría, o sea, él cargaba con todo eso. Sí. Sí. Era con su Pues muerte. él era el representante del pueblo. O sea, no. Él se moría el Cohen y además el Eterno castigaba al pueblo. Entonces fíjense cómo sí tenía repercusiones. ¿Sale? Entonces en el lugar Kadoshim nada más entraba el Kohen Gadol, nada más. ¿Sale? Entonces esta cortina es muy importante porque dividía una cosa de otra. Y también es relevante, ¿por qué? Porque el parojed es el que se rasga cuando, ¿qué creen? Cuando Yeshua. Sí. ya. Exacto. Sí. Este es el velo que está escrito en Apocalipsis, no me acuerdo dónde es, que dice, y el velo se rasgará, y no sé qué tanto, o se rasgó. Es este, el que divide el lugar Kadosh del lugar Kedoshim. Ah, es ese. Exactamente, es este al que se refiere, ¿sale? ¿Por qué les digo esto? Porque hay otros velos, como el Masaj. El Masaj también es una cortina que dividía la entrada del patio a la tienda, al lugar Kadosh, ¿sale? Que viene después. Y ese era de una sola pieza, ¿verdad? Este era una sola pieza, exactamente. Aquí no era de que estaba hecho de otras cosas. Era uno solo, pero era una solo grande. Ajá. Haz misbeach, o sea, altar. Ahí en ese mismo dibujo, ¿ven los 2 cuadritos? Sí. Dijimos que el cuadrito más largo es el templo, ¿no? El Mishkan. La tienda principal donde está el lugar Kadosh y el lugar Kadoshim. Pues el cuadrito que está hacia este lado, más chiquito, hacia acá, ese debería de ser que el Mizbeach o el altar de sacrificio. Ahí era donde se llevaba a las vacas, a las cabras, a todo lo que se iba a entregar. ¿Para qué? Para ser sacrificado. Y de ahí ya se llevaba la sangre para adentro. O sea, esto estaba afuera. Ajá, sí, sí. Y aquí afuera sí podían estar los levitas. Los levitas y los Kohanim. En el lugar Kadosh, los Kohanim. Y en el lugar Kadosh Kadoshim, solamente el Kohen Gadol. Y del otro lado de la barda, el resto del pueblo. ¿Sale? El Eterno le dice, aquí es donde vas a entregar tus sacrificios. Haz un cuadrado con salientes y recúbrelo de cobre. Ajá, ¿de qué estaba hecho entonces el altar? De cobre. De cedro recubierto con cobre. Imagínense lo que brillaba aquello, ¿no? Entonces, después de eso, dice, haz el Hatzer Hamishkan. ¿Y eso dónde dice? En el capítulo 27, versículo 9. Dice, ¿y qué es el Hatzer Hamishkan? ¿Qué dice ahí? Atrio del tabernáculo. El patio del tabernáculo. O sea, el atrio es ya una palabra muy católica. El patio se refiere, pues. En el 9. Ajá. El atrio, ajá. El patio, es el patio.
Ajá, y este patio iba a estar hecho con, más bien delimitado, con cortinas de lino. O sea, fíjense, la barda estaba hecha de ¿qué? De columnas de cedro De ese recubiertas con plata. Y entre las cortinas, entre las columnas había cortinas de ¿qué? de lino. De lino, exactamente. Perdón, columnas de cobre y estas columnas de cobre llevaban alrededor así plata, cintas de plata. ¿Sale? Entonces, no era algo barato, no era algo fácil de hacer, no era algo X. Imagínense, yo me imagino nada más lo que brillaba eso en medio del desierto. Sí. O sea, cuando le daba la luz, brillaba, ¿no? Exactamente, casi un espejismo, ¿no? Que lo viera de lejos. Ay, mira, ahí se ve algo como de plata. Ha de estar soñando yo porque brilla mucho. ¿No? Entonces, fíjense. Y entonces, ¿qué sucedía? Que esta era la distribución, como está en el dibujito que hemos estado viendo. Esta era la distribución en los tiempos de Moshe, ¿sale? Al centro se ponía que la tienda esta, el Mishkan. Luego el altar del sacrificio, el altar de bronce. Alrededor se ponían las columnas y las cortinas de lino. Ajá. Y alrededor de esas columnas acampaban los levitas. Y ya alrededor de los levitas acampaban las otras 12 tribus. ¿Sale? ¿Por qué era esto? ¿Por qué se imaginan que era esto? Pues para cubrir. Para cubrir, para tapar, pero también para algo importante. Pues era así como que. Pues porque los más principales también Lo habitaba el custodiaba. Eterno, ¿no? Exactamente, fíjense cómo lo central, lo que está justo en medio es lo más importante. ¿Y qué está en medio? La presencia del Eterno, la casa de Adonai. Por eso este concepto de la casa de Adonai es muy importante. ¿Por qué? Porque literalmente aquí el Eterno, ¿qué iba a hacer? Habitar. ¿En medio de qué? De su pueblo. O sea, no era como aquí que antes, ¿no? Cuando existía la mansión de los pinos. ¿Dónde están los pinos? Ahí en la orilla de la ciudad, ¿no? Por si pasaba algo, el primero en correr, ¿quién creen que era? El presidente, ¿no? Ya lo hicieron museo. Pero ahora ya en medio, ahí en el mero centro, ¿qué es lo que te da un indicio, ¿no? De que aquí todos vamos a luchar. Es más, yo me voy a quedar aquí a luchar junto con ustedes. Y si pasa algo, no voy a salir corriendo. Y es más, de hecho, por eso está hecha esta distribución, para que alrededor del templo hubiera un montón de guardias, porque ustedes, como les digo, imagínense ver el brillo desde lo lejos. Unos decían, es un espejismo, pero no había el que sí decía, a ver, vamos a ver qué es. Chance me lo puedo robar. Y si llegaban los pueblos a querer atacarlos, a robarse las cosas de valor del Eterno, pues no podían, porque alrededor había un montón de tribus y Ellos luego estaban los resguardaban, levitas. ¿no? Exactamente, ellos mismos eran los mismos que resguardaban y no dejaban entrar. ¿Sale? Entonces fíjense cómo todo esto es importante. Entonces, el Mishkan en los tiempos de Moshe era así. Ya después, esto se trasladó a Jerusalén, donde está el templo, el monte del templo, y alrededor está todo lo demás. Y luego hay una muralla y todas las otras tribus donde viven, pues alrededor, ya más lejos. ¿Sale? Pero hasta cierto punto el orden se medio mantuvo. Después, el templo de el Mikdash. Ahora, ¿hay diferencia entre Mishkan y Mikdash? Sí, suena diferente. Y sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque el Mishkan es lo que estamos hablando. De la tienda. Acuérdense que esto era una tienda. ¿Qué significa una tienda? Ajá, pero era una vivienda especial, ¿no? O sea, no era como cualquier vivienda. Una tienda, ¿qué puedes hacer? Armarla y desarmarla. Pues armarla y desarmarla, quitarla y llevártela a otro lado. Ese era el atributo principal de este Mikdash, perdón, Mishkan, que era una tienda. Pero ya el Mikdash, ¿a qué se refiere? Ya el templo construido de piedra que no te puedes llevar. Algo sólido, ¿no? Exactamente, algo ya establecido. Así es. Entonces el Mikdash, el primer templo, ¿quién lo construye? Salomón, el rey Salomón. Lo quería construir el rey David, Melech David, pero no pudo. El Eterno no lo dejó. Y entonces, ¿quién lo construyó? Su hijo, Shlomo. Ajá.
¿Cuándo lo construyó? Aproximadamente en el 957 antes de la era común. ¿Sale? O sea, antes de Cristo, pues, para que me entiendan. Yo me imaginaba que ellos vivían en castillos. No, pues no. No, sí, yo me imaginaba eso ¿Sí? aunque cuando no leí y no conocí. Ajá, te imaginabas que vivían en un Pues castillote, sí. ¿no? No, pues no. Entonces, el primer templo, exacto. El primer templo lo construye Shlomo. Princesa, por eso pensaba. ¿Quién lo destruye? Primero, ¿Quién? los sordos, primero. El primero, ¿Homero? no. Los sordos, los babilonios. Los babilonios, exactamente. ¿Quién dijo Homero? Por eso le pregunté. No, los sordos. Los babilonios lo destruyen, exactamente en tiempos de Daniel. Cuando lo saquean y todo eso, ahí pasa. Ahí pasa eso de que se destruye el templo. Y después de que estaba el primer templo, el segundo templo, ¿quién lo construye? Ese sí, no sé. Ese fue en el tiempo de igual de Nehemías, ¿no? Igual que Ajá, Nehemías, ¿y quién más? fue todo el pueblo, ¿no? Que lo construyó. No, hay dos importantes, porque Nehemías era de un reino. Y hay otro. O sea, dos de los profetas principales, o más bien de los profetas posteriores, son los que construyen ese templo. ¿Nehemías y Zacarías? Jeremías no. Uno es el que dijiste primero. ¿Quién era? Nehemías. Y luego el otro. Jeremías no. Nehemías. Y. Se les queda de tarea. Ya di. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que este templo lo empiezan a construir ellos, pero no lo terminan. Lo termina Herodes. Hasta muchos años después. Lo termina Herodes en el 19 antes de la era común. Es más, Herodes es de los que lo dedican, pues. Hacen esto de... ¿Cómo era? De la dedicación es Hanukkah, ¿no? La fiesta de la dedicación es Hanukkah. Entonces, él es de los que lo dedican. ¿Qué sucede? Que este templo ya era 2 veces más grande que el anterior. Ahora ya era un templo muy grande, o sea, con las medidas iguales, pero el patio era inmenso. Ajá. Y este templo, ¿quién lo destruye? Romano, ¿no? Ya lo destruye Roma, exactamente, en específico Tito. Ajá. Tito lo destruye. ¿Y qué queda del templo, del segundo templo? El muro. El muro de los nombres. El famoso muro de los lamentos, que ni es muro de los lamentos. Ajá. Su nombre original es Kotel, que significa occidental. ¿Y por qué le dicen muro de los nombres? Pues porque dicen que ahí van los judíos a llorar, pero no lloran, o sea, están orando. Están orando, ¿eh? Exactamente. Bueno, algunos en oración sí yo. Pues sí, pero no por el muro, pues. O sea, Por lo que hicieron, ¿no? tampoco, o sea, el Yehudí no, pues sí, hasta cierto Por punto lo sí, que pero hicieron no los- tanto por eso. Porque hacen así, ¿no? Pues ¿Yo sí, creo? yo creo que por eso. Pero no, para nosotros ya no es muro de los lamentos, es el Kotel o el muro occidental. ¿Por qué? Porque es el muro del occidente del templo. Ah, ok. Por eso se llama así. Eso fue lo único que quedó. Eso fue lo único que quedó del templo. Y ahí es donde van a hacer sus oraciones. Y ahí es donde hacen las oraciones, el famoso muro de los lamentos, donde van todos y ahí. Y dejan su papelito enrollado. Ajá, enrollado y lo Promesa. meten ahí, exactamente. Vale, entonces, eso fue lo que quedó del templo después de muchos años, porque ya después de que lo destruyeron, en la Edad Media, en la época de las cruzadas, llegaron los árabes, los musulmanes, y construyeron ahí el Domo de la Roca, que es lo que está ahorita, ¿no? ¿Conocen el Domo de la Sí. Roca? Es el que se hace como dorado. ¿no? Ajá, ¿ven esos cojines de ahí? Alguien que nos quiere mucho nos los trajo de Jerusalén, pero del barrio árabe, entonces. Entonces, este es el Domo de la Roca, ¿vale? Ah, sí, exacto, sí. Ese es el Domo de la Roca y está ahí donde debería estar el templo. Eso está ahí donde debería de estar el templo. Y por eso no han reconstruido el tercer templo, no porque no quieran, sino porque los árabes no los dejan. Imagínense, destruyen eso. Es más, un judío se mete a intentar orar ahí y le caen todos los países árabes de alrededor a Israel. Todos. Entonces, ese es un problema geopolítico grande. Porque los judíos quieren construir ahí su templo y los musulmanes no los dejan porque ahí tienen ellos su mezquita. Ahí mismo en Israel. Ahí mismo, ahí donde debería estar el templo, ahí está eso. Ahí está. ¡Ay, qué cosa! ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa?
pues que esto genera un montón de dudas, ¿no? ¿Cuándo la construyeron esa? En el 692 de esta era, o sea, ya después de Cristo. ¿Sale? Y ahora, ¿ustedes creen que esto es importante, saber lo del templo y todo eso? Sí, ¿Por qué? todo es importante. Relacionado con Yeshua, ¿no? Que va relacionado con Yeshua y qué más. Pues da como una enseñanza, ¿no? De cómo quiere que Ok, muy bien. Pero algo muy, muy relevante. Y la pregunta clave de todo esto es, ¿por qué quiere Elohim una tienda? ¿Están de acuerdo que Elohim es todopoderoso? Es omnipresente, está en todos lados. ¿Para qué quiere una tienda? pues para que tú estés ahí presente, o sea, que sea como un lugar de unión De convivencia. Ok, vamos a leer estos versículos. Primero, Shemot, Éxodo 15, 17. A ver, ¿quién lo tiene? Dice esta versión: los llevarás y los implantarás en el monte de tu heredad, la morada, el gran templo que tú, Adonai, preparaste, el santuario, mi amo, que establecieron tus manos. O sea, en ese lugar, ¿qué va a pasar? Los llevarás y los implantarás. Ahí va a reunir a su pueblo. O sea, es un lugar de reunión. ¿Para quién? ¿Para Elohim? No, para su pueblo. Para su pueblo. Es lo que decía Michelle. O sea, es un lugar bonito al cual tú vas, ¿no? Es como la casa de los abuelitos, ¿no? Con una familia súper feliz, así ideal, de película. La casa de los abuelitos, ¿qué es? La casa de los abuelitos, ¿qué debe de ser? ¿No? Su unión, ¿no? Un lugar especial donde van a las fiestas a celebrar todos juntos, ¿no? Debería de ser. Ajá. ¿Qué más quiere el Eterno? ¿Por qué el Eterno quiere una tienda? Igual en Shemot, Éxodo 25:8. Háganme un santuario, una tienda, y yo habitaré en ellos, entre ellos. O sea, ¿para qué quiere el Eterno? Pues para vivir aquí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el Eterno también quiere hacer esto, estar junto. ¿Con quién? Pues con su pueblo. ¿Sale? Después, ahí en Isaías 57:15. ¿Qué dice Isaías 57:15? Ok, dice aquí: porque así ha dicho el excelso y sublime que mora para siempre, y Kadosh es su nombre. Aunque yo habito en exaltación y kedushá, estoy con el oprimido de espíritu y de espíritu abatido, para revivir el espíritu de los humildes y reavivar el corazón de los oprimidos. ¿Para qué quiere el Eterno una tienda? Para estar con los oprimidos, el de espíritu abatido, y revivir a los humildes y reavivar al de corazón oprimido. Fíjense, para ayudar a los suyos, es lo que quiere el Eterno, ¿no? Y finalmente ahí en Teilim, Salmos 132:13. ¿Qué dice Salmos 132:13? Exactamente, dice el verso más apegado al hebreo: porque Adonai eligió a Sión y lo deseó como su morada. Fíjense esto de desear. ¿Qué pasó en las parashot anteriores? Antes de esta que es Terumá y antes de la pasada que es Mishpatim. ¿Qué vimos? Que el Eterno, ¿qué? Descendió sobre el monte Sinaí, le puso al pueblo sus ¿qué? Leyes. Exactamente sus reglas. ¿Para qué? Para llevarnos bien con los demás. Ajá, pero ¿cuál era el objetivo de que te dijera y este es el mandamiento y así, así? Lo vimos, Para lo guardar, estudiamos. ¿no? Sí, pero no es lo que quiero llegar. Para la que tú vas. ¿Y para qué sirve la que tú vas? Pues para casarte. Y ahora te casas y te vas tú para tu casa y la novia para la suya. ¿Qué pasa? Habitan juntos. Pues habitan juntos. Entonces, ¿el Eterno qué quería hacer aquí? Por eso desea el monte de Sión para su habitación. ¿Por qué? Porque ahí habita el pueblo. Y ahí está su esposa. Entonces, ¿dónde quiere vivir el Eterno? Pues donde está la esposa. Fíjense cómo todo tiene sentido, todo cuadra. El Eterno quiere una tienda porque quiere habitar con su esposa, con su amada. El 14 dice: este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque Amén. lo he deseado. Así es. Y no solo lo desea, sino dice, y aquí voy a habitar porque yo lo he deseado así. Fíjense cómo el Eterno es así tajante. ¿Por qué quiere el Eterno una tienda, un tabernáculo, un templo? Para estar con su amada. Ese es el punto. Y el 15 que
Ajá. Lo bendeciré con abundante provisión, a sus necesitados saciaré de pan. Amén. Amén, exactamente. Si se fijan, todo va de la mano. Ajá. ¿Por qué el Eterno quiere un tabernáculo? Para estar con la mano. Y ahora, ¿qué creen? Que según los sabios, la construcción del Mishkan está relacionada con la creación del universo. ¿Quién iba a construir todo lo del tabernáculo? Todo lo que leímos, de la menorá, el arca y todo eso, ¿quién lo iba a hacer? Entonces, No, ¿no? porque Moisés no tenía talento, no tenía el don ¿cómo se llama? De la orfebrería, el oro, pues. Moisés nunca había trabajado oro en su vida. ¿Quién lo iba a hacer? Pues, Aarón tampoco, porque Aarón era un los Cohen. esclavos que sí habían. Ajá, pero hay uno en específico que sí había trabajado el oro y la plata de todos los privilegiados de Egipto. El nieto de Ur, hijo de Uri, que se llama Betzalel, exactamente, Betzalel. Betzalel se vuelve clave en este punto, ¿sale? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, Betzalel se vuelve clave en todo esto. ¿Por qué? Betsabé. Betzalel. 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 Suena muy parecido a Betsabé, pero no. Betzalel. Betzalel. Vamos ahí a Shemot 31. 31.1. Exactamente, 31.1. Que es la parashá que sigue, que vamos a ver en 8 días. Pero vamos ahí a retomarlo. Dice, y Adonai le dijo a Moshe diciendo, mira, elegí a quién. A Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de qué? De Yehudá, a quien colmé de qué? Del Ruach HaKodesh, con sabiduría, comprensión, conocimiento y aptitud creativa para todo tipo de labor. ¿Quién se iba a rifar todos los detalles de la menorá? Todos los detalles de los querubín que iban a estar encima del arca del pacto. ¿Quién se iba a rifar todos los argollas, todas las bases, todo eso que necesitaba? No solamente de alguien que lo hiciera brusco, así feo, sino que lo hiciera así con detalle, con cosas bonitas. ¿Quién era? Betzalel. Betzalel se iba a aventar todo el templo y hasta las columnas del patio. Porque ya lo había dotado el Eterno. Exactamente, pero fíjense cómo Betzalel está relacionado con la creación del universo. Porque ¿qué dice el Eterno que le dio? Le dio sabiduría, comprensión y conocimiento, ¿sí? Está aquí, lo acabamos de leer, aquí en el versículo 3. Dice, a quien colmó el de Ruach HaKodesh con sabiduría, comprensión y conocimiento. ¿Sí ven ahí donde dice eso? Sale. Ahora vamos a Mishlei. ¿Qué libro es Mishlei? Proverbios. Proverbios 3:19. Dice, Adonai con sabiduría fundó la tierra. ¿Con qué? Con sabiduría. Con sabiduría. Luego, afirmó los cielos con inteligencia. Con inteligencia. Más bien dice comprensión el hebreo. Ok. Ajá. Después dice, con su ciencia, o en este caso con conocimiento, Con conocimiento. los abismos fueron divididos. Fíjense cómo el Eterno, ¿qué hizo? ¿Otra vez? Fundó la tierra con sabiduría. Con sabiduría, en hebreo es Jochma. El Eterno fundó la tierra con Jochma. ¿Qué más? Y luego afirmó los cielos. Afirmó los cielos con Tebuná, con comprensión. ¿Y también qué? Y con su ciencia los abismos fueron Y con su conocimiento, con su Da'at, ¿los qué? ¿Abismos fueron? Divididos. ¿Qué le dio el Eterno a Betzalel? Jochma, Tebuná y Da'at. Esos tres mismos con los que el Eterno creó que el universo. Ah. Entonces, si se ponen a estudiar, aquí Betzalel fue dotado para crear algo súper hermoso. Así como la creación del Eterno fue hecha hermosa, Betzalel tenía el talento para hacer algo súper, súper hermoso. Y tenía estos tres atributos que el Eterno usó para crear al universo. Y por eso los sabios dicen que así como el Eterno usó las letras hebreas y el Aleph Bet para crear todo lo que existe, Betzalel usó el Aleph Bet para crear todo lo que había en el templo.
Obviamente no de boca como lo hizo el Eterno, sino él sí lo tenía que hacer con sus manos. Pero ¿qué significa esto? Que el Eterno lo llenó. O sea, imagínense Bezalel, tenía en sus manos ahora sí que las gemas del infinito, porque ahí radicaba todo el poder del Eterno para crear el universo. O sea, el Eterno le dio los atributos necesarios para crear el universo. Y eso es algo que no sé ustedes, pero a mí me sorprende mucho. ¿Cómo es posible, no? Que un hombre que entregó su vida y realmente se desprendió de todo lo que era Egipto, se entregó al grado al Eterno, ¿para qué? Para lograr tener esto, para servirle. Y no lo hizo por tenerlo, lo hizo por servirle, por amor al Eterno. ¿Sale? Entonces, dicen los Yehudí, los sabios Yehudí, que una entidad espiritual requiere de una prenda especial para ir al mundo físico, incluyéndonos a nosotros. ¿Nosotros qué somos? Almas con cuerpo, no cuerpo con alma. Aquí fíjense, ¿es lo mismo ser un cuerpo con alma que un alma con cuerpo? No. ¿Qué eres tú? Un alma con Alma con Alma cuerpo. con cuerpo. Un alma con cuerpo. ¿Y el alma qué es? ¿Un ser físico? No. ¿Un ser qué? Espiritual. Espiritual. Pero para mandarnos al mundo físico, el Eterno nos dio esta prenda que se llama cuerpo físico, ¿sí o no? ¿Sí ya me entendieron? ¿Sí? ¿Ya se entendieron? Ajá. Pues exactamente como dice Efraín. El Mishkan era la prenda física que necesitaba el Eterno, ¿para qué? Para mandar su Shejinah, su presencia, antes del Mashiach, que ya después ocupó al Mashiach como el asiento de su Shejinah, de su presencia. ¿Para qué era el Mishkan? Para que el Eterno habitara ahí. Era la prenda física que estaba él usando para pasar del mundo espiritual al mundo ¿qué? Físico. Al mundo físico, ajá. Entonces, el Mishkan es la forma física de Elohim antes del Mashiach. ¿Sí o no? Y también el Mishkan corresponde a la forma física de un ser humano, porque fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Elohim. Y si esta prenda física del Eterno es de Él, es imagen de Él, pues también es imagen de ¿quién? Pues de nosotros, pues de esta prenda física que Él nos dio. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está más adentro? O lo más protegido del Mishkan. ¿Y dónde habitaba la presencia? En el Caporet. ¿Y dónde estaba el Caporet? En el Aarón, en el arca del pacto. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? Ahí en el. Justo en ahí. Ajá, en el lugar Kadosh Kadoshim. Andan en ese lugar. Es que Dios. Es que es mucho detalle, pero es bueno. O sea, quiero que me entiendan. El Kadosh Kadosh. Exacto. Una cortina antes, ¿no? Pero fíjense. Este punto central es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto más importante del cuerpo humano? ¿Cuál creen ustedes que es el punto más importante? El corazón, Ajá, ¿cómo sabes? pues es que bombea la sangre, ¿no? Sí, y además dice sobre toda cosa guardada, Ah, sí, cierto. guarda tu corazón. Pues, ¿qué es lo más importante? El corazón. Entonces, el Mishkan es símbolo o es representación de qué? Del corazón. Del corazón, exactamente. Entonces, ¿qué pasa si el corazón deja de funcionar? Nos morimos, pero nos morimos de sopetón. No. No, ¿verdad? No, si deja de funcionar el Sí, corazón. deja de latir. Si tu corazón deja de latir, te mueres, pero no, Es un estado vegetal que era, ¿no? ajá, exactamente. Vegetal, ya deteriorado. Muy bien, sí, pero bueno, a ver, piensen, deja de latir tu corazón. ¿Y qué pasa? ¿Te mueres automático? Pues así te vas. Vas muriendo parte por parte, exactamente, te da un infarto. ¿Qué partes se mueren primero? El cerebro. No. Ah, no, no es cierto. Cuando alguien muere, ¿qué partes se enfrían primero? Manos. ¿Por qué? Porque es lo más lejano. Porque es lo más lejano del corazón. Exactamente, sí entienden eso, ¿no? Sí, De que es. las manitas y los pies son las primeras partes en enfriarse.
Segunda de Reyes igual 2, 3 al 5. Es que dice, y dijo Elías a Eliseo, Ajá. quédate ahora aquí, porque Adonai me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Adonai te quitará hoy a tu señor sobre ti? Ay, eso está muy bueno. Ajá. Sí, yo lo sé, callad. Ajá. Y Elías, bueno, cállense, ¿no? Ajá. Y Elías les volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Adonai me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Llegaron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Adonai te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, cállense. Y él dijo, Hasta ahí. sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? No. Pues era gente que estudiaba, que eran hijos de alguien importante. Ajá. Pero ¿quién era el profeta principal en este punto de la historia? Elías. ¿Y Eliseo era quién? Aprendiz, por así El aprendiz más apegado a Eliseo. Entonces, vean cómo le están profetizando a Eliseo la muerte de Elías, los más chiquillos, los más morros, los que menos estudian, le están diciendo a Eliseo, ¿sí sabes que hoy se muere tu maestro? ¿Cómo ellos saben que se va a morir el maestro y el maestro no lo sabe? Ajá, sí. ¿Cómo está eso? Fíjense, ¿por qué? Porque ellos son la extremidad, son los niños los que están más lejos y ya saben, ya sienten que se va a morir. ¿Por qué? Porque ellos ya se están enfriando. Y entonces Eliseo dice, sí, ya sé, pero tú cállate, no digas nada. ¿Por qué? Porque él no se ha dado cuenta. A él no se le ha sido revelado. Entonces, ¿qué tan importante es? Que cuando ya iban a destruir el templo, es cuando los de más lejos empezaron a decir, oye, como que tengo que ir a Jerusalén. Oye, como que algo va a pasar porque yo siento la necesidad de empezar a ir a Jerusalén. Y eso es lo que está pasando hoy en día, amados. Que muchos judíos, ¿qué están haciendo? Regresándose a Israel. Y entonces empieza la necesidad. Oye, como que mejor nos vamos ya para Israel, ¿no? Sobre todo ahorita. El país que lleva más vacunación en todo el mundo es Israel. Ya el 92% de su población está vacunada. Sí, exacto. Entonces imagínense. ¿Qué pasa? Pues dicen, no, pues aquí en mi pueblo nunca me van a vacunar, me voy para allá. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a sentir la necesidad. ¿Por qué? Porque ya saben que algo va a pasar, amados. Saben que algo va a pasar. Los que están más lejos son los primeros en enfriarse. Y al enfriarse dicen, oye, como que algo está pasando, ¿no? Ya me está haciendo así. Yo cuando leí esto, fue ayer, antier, ¿cuándo fue? Ayer, ¿no? Ayer en la noche. Ayer en la noche yo leí esto. Y horas antes ya había estado platicando con el Roe David y me dijo, yo sé que ya tengo que ir a Jerusalén. Cuando yo leí esto dije, chit. No porque él esté alejado, sino porque estamos alejados del Eterno, sino porque estamos distantes de Israel, pues. Y que alguien así te diga, yo ya estoy sintiendo que tengo que ir a Israel, ya estoy sintiendo que tengo que ir a Jerusalén. Es otro síntoma de qué. De que esto ya va para abajo, ya se está terminando el asunto aquí. Para que venga el Mashiach. ¿Por qué? Porque ya están sintiendo, amados. Ya están sintiendo. Los que estamos distantes ya estamos sintiendo, amados. Y no sé si se fijan, pero yo también hace unos meses les dije, como que hay que ir a Jerusalén, ¿no? Hay que ir ahorrando para ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo pensé en ese momento, yo no había leído todo esto, pero imagínense, amados. Ya es un síntoma, mamá. Ajá. De que ya. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando llega la destrucción del segundo templo, también pasa esto de que se empiezan a alterar, la gente empieza a sentir que algo va a pasar. Y sí pasó, porque llegó el Mashiach y no lo reconocieron. ¿Y qué sucedió años después? Se destruyó el templo en el año 70. En el año 70 después de Cristo se destruye el templo. Y antes, previamente, todos los Yom Kippur, el Eterno no perdonaba al pueblo. ¿Por qué? Porque ya no era así. El asunto ya había cambiado. El Mashiach ya había sido ese sacrificio perfecto que no necesitaba repetirse. Pero estos tercos, porque no habían entendido.
Y entonces, ¿qué pasa? El Eterno les dice, destruyamos el templo para que ya no se confundan. Y esta destrucción fue profética, amados. ¿Quién lo destruyó? Ya dijimos. ¿Cuál, el primero? El segundo templo. Ah, Tito. Los romanos, en específico Tito. Ajá. La destrucción del segundo templo fue profética. ¿Por qué? Porque llegó Tito, entró al templo y dicen, está escrito esto, ¿En dónde? Está escrito esto no en la Torá, obviamente. Está escrito en los escritos judíos. Ajá. Dicen que llegó Tito, el malvado, general romano, blasfemó y maldijo el cielo. Tomó una prostituta por la mano, entró al lugar Kodesh HaKodashim, el lugar Kadosh Kadoshim, extendió un rollo de Torá y cometió un pecado sobre él. Eso fue lo que hizo Tito. ¿En serio? Ajá, está escrito en los textos judíos. Sí. Dice, luego tomó una espada y la enterró en el parojet. ¿Qué era el parojet? Acabamos de ver. En la cortina que dividía el lugar Kadosh y el lugar Kadoshim. Y dicen los sabios que de esta cortina empezó a brotar sangre. Y que Tito se asustó mucho. De momento porque pensó, ya me la clavé yo solo y ni me di cuenta. Y cuando se da cuenta que no, que está saliendo sangre del parojet, dicen los Yehudí que él piensa en su mente, ahora yo asesiné al Eterno. Y no, lo que pasa es que malentendió las señales. Porque ¿qué estaba haciendo? Destruyó el lugar físico donde habitaba el Eterno. Destruyó el cuerpo, pero ¿qué quedaba? El Eterno, la esencia del Eterno. No somos el templo. El Eterno no es el templo. El Eterno, ¿qué es? Algo espiritual que usaba el templo como prenda, como nosotros. Somos alma, que usamos nuestro cuerpo ¿para qué? Para estar en este mundo físico, ¿no? Cuando muere nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo ya se murió, pero ¿qué queda? Pues nosotros quedamos porque somos alma, ¿sale? Entonces, aquí ¿qué estaba pasando? Que el Eterno estaba mostrando que a partir de ese momento, el templo ya no era un lugar donde habitara el Eterno. ¿Qué era ahora? Un cadáver. Y si lo quemaban, Un lugar nada más. no pasaba nada. ¿Sale? Entonces fíjense, ¿por qué es muy profético esto? Porque además del templo, que quemaron todo, ¿qué quedó? Ya lo hablamos. ¿El muro? El muro occidental, el muro de los lamentos. ¿Sale? Ya dijimos que muro de los lamentos ya no va a ser. Muro occidental o cotel. Cotel es lo más correcto, ¿sale? Entonces quedó el cotel. Ajá, el cotel quedó. Los Yehudí dicen que cuando uno muere, los gusanos se comen todo. ¿Sí o no? Sí. Excepto un hueso que está por aquí, según ellos. La verdad no sé bien. Está aquí atrás de la cabeza. Un hueso que se llama el hueso luz. En hebreo es luz, tal cual. ¿El hueso? No, el hueso luz. Ah, sí. Ajá, ¿y qué pasa? Que dicen los sabios Yehudí que ese es el único hueso que queda. ¿Por qué? Porque a partir de ese hueso se va a cumplir la profecía de Isaías de que dile a estos huesos secos que ¿qué? Que cobren vida. Ajá, en Ezequiel, perdón. Sí, en Ezequiel. Dicen los Yehudí que a partir de ese hueso se va a cumplir. La profecía. Ajá, por eso todo se deshace, menos Ese ese hueso. hueso. ¿Sale? Y ese hueso es un huesito así. ¿Está por aquí, dices? Ajá, dicen ellos que está por el cráneo. Ya. Sí. ¿Qué quedó del templo? Que eran kilómetros de construcción. Pues solamente Una paredcita de 50 metros. El huesito. ¿Por qué? Porque es la promesa de que el Eterno va a hacer que ¿qué? que vuelva Que renazca. Pero no, yo dudo que sea una reconstrucción tal cual. Yo pienso que, es más, fíjense. Exacto, es un símbolo de una promesa. Ese muro está ahí por algo. El Eterno lo dejó por algo. Porque es la promesa de que el templo va a volver a surgir. Y los mismos judíos, los judíos antiguos, dicen que el tercer templo descenderá en fuego del cielo íntegramente para establecer el Malhut
sea, ¿cómo es que un templo, una construcción enorme va a descender del cielo? No, pues se refiere a... Se refiere a la segunda venida del Mashiach. Y eso es lo que va a pasar, que va a venir el Mashiach. Y es más, ¿quién Entonces, dice ese esto? templo yo creo ya ni va a ser... Y si es, va a ser después en lo espiritual. Ajá, es lo que Pero me estaba fíjense diciendo. que los que dicen esto son Rashi y Tosafot, o sea, son rabinos judíos de la Edad Media. O sea, no son cualquier persona, cualquier hijo de vecino. O sea, Rashi es el rabino más reconocido a nivel mundial. Y él mismo dice, el templo va a descender del cielo íntegramente. Y cuando ese día llegue, se cumplirá la promesa de ¿dónde? Ezequiel. De Ezequiel, de Zeharia 14:9. Por eso el Eterno dejó ahí el muro de los lamentos. ¿Sale, amados? ¿Cómo ven? Súper interesante, ¿no? ¿O no? ¿Se aburrieron? ¿Aprendieron algo? Nunca nos aburrimos. Sale. Pues bueno, amados, aquí le vamos a dejar en cuanto a la parashá de esta semana, la parashá Terumá. Espero que hayan aprendido algo. Y pues bueno, shalom aquí.